en general pasa desapercibida y no se tiene en cuenta. Sin embargo, ahora con la pandemia también se ha visto que puede afectar a otras personas, no adultos mayores. Cualquier persona puede sufrirla. Pero digamos que como no se caracteriza, ¿cierto? Visualmente, quizá eso puede evitar ser vista o diagnosticada rápidamente. La sarcopenia debe ser diagnosticada clínicamente. Sí. Lo básico, digamos que el síntoma básico por el cual comienza la sarcopenia es la pérdida de fuerza. Entonces, primero tú sientes esa debilidad, por decirlo de alguna forma, de esa habilidad que antes tenías para levantar algún objeto, poder moverte, y ya la pierdes. Ahora, sumado a ese síntoma, tienes la pérdida notoria de masa muscular. Es decir, ya ves que en tu brazo, en tu cuerpo, no tienes, digamos, esa masa que normalmente venías teniendo. Ya con esos dos síntomas se puede decir que es una sarcopenia como tal. Bien. Sarcopenia concepto. Cuando solo es la pérdida de fuerza hablamos de una presarcopenia, pero cuando ya tenemos esos dos síntomas es una sarcopenia. Ahora, si ya es un caso avanzado que no solamente pierdes fuerza, sino que también afecta tus capacidades o tu rendimiento físico, es decir, por ejemplo, poder caminar, poder levantarme, poder moverme. Eso ya nos habla de una sarcopenia severa, que en esos casos ya nos habla de un problema mucho mayor que requiere de una observación médica. Bien, ¿y este síndrome se observa más en algún rango etario en particular? ¿Quiénes lo padecen en general? Principalmente los que padecen este síndrome son los adultos mayores, como te decía, adultos mayores de 60 a 65 años. Sin embargo, se ha visto, y sobre todo ahora con la pandemia y el aislamiento, que también puede atacar otro tipo de grupos etarios, grupos jóvenes incluso. Sí. Y esto porque al estar tanto tiempo, digamos, quieto, ¿cierto? Y reducir el tiempo destinado a actividad física y también cambiar de paso los hábitos de alimentación, porque recordemos que no solamente el hábito de estar encerrado es comer más, sino también puede ser comer menos. Claro. Y por lo general ese comer menos se traduce en una menor cantidad de proteína. Entonces, cuando hay una menor cantidad de consumo de proteína, se puede presentar estos hechos en personas incluso no adultas mayores. Claro, esto se puso de relieve, imagino, con todo lo que fue esto del encierro, la falta de actividades recreativas por parte de la gente que muchas veces salía a caminar, que ni siquiera eso se podía en un momento, era una vuelta en la misma cuadra donde uno vivía. El sedentarismo. Sí, claro, que se empezó a potenciar todo, ¿no? La exposición a las pantallas. Claro, pero digamos que no es una alarma, o sea, no, eso no, tú puedes tener ese síndrome y no darte cuenta. Claro, esto es lo que hablamos, que es terrible. Claro, te das cuenta hasta después, cuando ya es bastante fuerte o notorio el síndrome, ¿no? Jorge, se habló también mucho de estos efectos que trajo también aquellas personas que sufrieron el coronavirus, que mucho tiempo se sintieron como debilitadas, como que perdieron un poco de fuerza. También puede haberse sentido como uno de los efectos secundarios del coronavirus, la sarcopenia, ¿no? Bastante, y eso por muchos factores. El primero, porque muchas de las personas que estuvieron hospitalizadas de forma grave a causa del coronavirus tuvieron enfermedades crónicas de base, ya sea una diabetes, ya sea una hipertensión o una EPOC, una enfermedad pulmonar. Entonces, al momento de estar hospitalizados, obviamente en muchas de esas personas se les restringió la vía oral. Entonces, durante ese tiempo que estuvieron en hospitalización no comieron. Entonces, eso hace que tu deglución se debilite. Y cuando ya salieron de la hospitalización, pierdes, digamos, esa habilidad para poder consumir los alimentos, y durante ese lapsus de tiempo que los dejas de comer, ahí está el problema. Entonces, sumado a que estuviste hospitalizado y no te pudiste mover, y ahora sumado a ese cambio tan abrupto en la alimentación, se presenta más esa sarcopenia. Y el problema mayor es que muchos de esos pacientes no se recuperan probablemente y hay un riesgo de recaer otra vez. Porque cuando no hay una reposición de esa masa muscular, el no tenerla te evita que el proceso de recuperación sea más rápido. Se habla que la masa muscular contribuye a la recuperación general.
por el movimiento, por el restablecimiento de las funciones metabólicas, etcétera, etcétera. Pero entonces, digamos, eso afecta ese proceso de recuperación y ahora con esto de la pandemia se ve mucho más. Y te consulto, Jorge, en el caso que se logra dar con este diagnóstico, ¿cuál es el paso a seguir, ¿no? En ese caso para una persona? En el caso, sobre todo decías personas mayores de edad, pero puede pasar en otros casos también. Sí, lo primero en esos casos es darse cuenta la situación de la persona. Primero la edad. El contexto, cómo son las rutinas. La rutina, porque si hablamos de una persona adulta mayor que por ahí no tiene la capacidad de movimiento igual que una persona adulto joven, ¿cierto? De poder hacer actividad física, lógicamente que el tratamiento para poderlo sobrellevar es diferente. No le puedes tú decir a un adulto mayor que corra o que haga caminatas de largo tiempo o que haga un ejercicio de un mayor esfuerzo. Entonces digamos que eso es lo primero, determinar hasta dónde esa persona tiene esa capacidad de movimiento. Eso en lo de actividad física. Sí. Y en cuanto a alimentación, ver también qué alimentos puede consumir. Porque por lo general también los adultos mayores, debido a la pérdida de sus piezas dentales, ¿cierto? Y también debido a muchos medicamentos que por ahí les reducen el apetito, no quieren comer. Y eso se ve mucho en estos pacientes, por eso es tan común en los adultos mayores. Claro, cuando cosas. Claro, cuando no quieren comer, eso es un problema. Entonces es lo otro, ver qué alimentos poderles incluir que sean de gusto y puedan ellos, ingerir esas proteínas necesarias para mantener y no seguir perdiendo masa muscular. Bien, Jorge, la semana pasada cuando hablábamos de obesidad, uno de los factores que llevaba a eso era la genética, que ingresaba y era muy importante. Bueno, cuando hablamos de sarcopenia, ¿también la genética tiene algo que ver? Sí, pero no tanto como la obesidad. Digamos que hay un factor predisponente también a padecer, sobre todo por las patologías crónicas de base, como te decía, o sea, tener hipertensión, o tener diabetes o cualquier otra patología crónica puede predisponer a tener este síndrome de la sarcopenia, y eso se debe en parte a la genética, pero también tiene que ver mucho al estilo de vida que cada persona lleve y también obviamente al padecimiento de alguna estrés por hospitalización o alguna enfermedad mucho más grave. Entonces digamos que en este caso no es tan marcada la genética. Bien. Bueno, una de las características de este programa es que la audiencia es muy diversa y tenemos mucha gente, mucho público, adultos mayores, y que también se deben estar preguntando, ¿me estará pasando esto a mí? ¿Cómo hacen para evitarlo, para no caer también en esta situación? Lo importante es que hagan actividad física, que puedan analizar sus capacidades, obviamente, y empezar con algo sencillo. Por ahí si no eres de hacer mucha actividad física porque no tienes tiempo o porque no te gusta, empieza por lo básico, por caminar, por levantarte de la silla, moverte dentro de tu casa, si no puedes salir, o si puedes salir obviamente con las precauciones obvias, poder hacer una caminata continua, o si ya puedes, tener un esfuerzo mayor, intentar con hacer bicicleta suave, poder trotar, también se recomienda natación, hacer ejercicios aeróbicos. O sea, que son aeróbicos que impliquen un esfuerzo de movimiento, ¿cierto? Eso es lo primero, repetitivo. O sea, no tanto ejercicios de fuerza, sino ejercicios como para restablecer ese movimiento de la masa muscular y por lo tanto no perderla. Bien. Y lo otro, pues, el factor alimentario, ¿no? ¿Qué alimentos poder incluir dentro de la dieta de estos adultos mayores? Que muchos, por lo que te decía, por causas de ausencia de piezas dentales o porque toman medicamentos de cualquier tipo, puede afectar. Entonces es identificar qué alimentos poder incluir. Te voy a hacer una pregunta un poco, no demasiado coloquial, pero ¿se puede comer mucho y padecer este síndrome? Sí, tal cual. Y eso es un concepto muy particular, se llama obesidad sarcopénica. Epa. Es bastante común. Y es que hay personas, ¿cierto?, que durante toda su vida fueron obesas y desarrollaron enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión. Y cuando llegan a determinada edad, por esas causas que te estoy contando, pierden masa muscular, pero no pierden masa grasa. Entonces mantienen la obesidad y de paso la sarcopenia, entonces tienen la debilidad y tienen todos estos. Pero pasa el cuerpo también, no hay un proceso de cuando uno no ingiere todos los nutrientes que necesita, lo empieza a tomar del mismo cuerpo. Claro, tal cual, además porque puede seguir ingiriendo la misma cantidad de alimentos y padecer la sarcopenia en esos casos de obesidad.
porque por lo general las personas que son obesas, como lo vimos la semana pasada, la mayor cantidad de alimentos que consumen son grasos o de gran cantidad de azúcares y no tanto de proteína. Entonces ellos pueden seguir comiendo esa cantidad tan grande, ¿cierto?, de alimentos y padecer la sarcopenia. Claro. Así y es. también el sedentarismo es una parte común. Al sedentarismo, claro está. Bueno, un síndrome que está presente muchas veces. No conocemos estos conceptos, es interesante, es muy importante siempre dialogar, debatir y acercarse a la ayuda de un profesional, así como lo es Jorge Rodríguez, letrado, director de Royal Nutrition, bajo la consigna de alimentarte inteligentemente y además de poder sacarte la duda acerca de un montón de situaciones. Por eso es importante que lo sigan en las redes sociales, que se acerquen, que se comuniquen al número de WhatsApp que está vigente en nuestra tanda publicitaria, que puedan dialogar con Jorge y puedan también tener un proceso, un plan de alimentación y un acompañamiento por parte de un profesional. Es la invitación que le hacemos siempre a la gente. Siempre es alimentarse inteligentemente, leer, informarse, sin importar la edad, sin importar cualquier condición, digamos, todos siempre estamos llamados a informarnos y saber qué estamos comiendo. Acá, durante tu estancia en Argentina, ¿has tenido gente con este síndrome? ¿No has podido tratar todavía? Como tal, pacientes directamente con sarcopenia no, pero sí he recibido, digamos, casos de personas que me preguntan por pacientes que estuvieron hospitalizados precisamente por coronavirus y que, digamos, que el proceso de recuperación ha sido lento. Entonces me han preguntado qué puedo comer o qué ejercicio hacer porque, digamos, todavía me cuesta caminar, me cuesta levantarme de la cama. Entonces sí es bastante común ver esos casos. Digamos que en esa situación muchos no van a la consulta, sino que te consultan, te hacen las preguntas por aparte precisamente por el problema. Entonces, en esos casos se hace visita domiciliaria. Claro. Visita domiciliaria. Una consulta media tímida no alcanza. Sí, se va a una consulta domiciliaria, se analiza las condiciones en las que está, ver cómo está su capacidad de movimiento. Ahí digamos que trabajaríamos de la mano también de un fisioterapia, una persona que tenga obviamente los conocimientos de movimiento corporal humano, que es diferente a la nutrición, y con base en eso también pues desarrollar el tratamiento para esa persona. También tenemos el fonoaudiólogo, que es el que se encarga de la parte de la deglución. O sea, hasta qué punto, qué texturas de alimentos puede recibir la persona, pero eso también depende. O sea, digamos, no un alimento que sea de difícil masticación precisamente porque duró mucho tiempo hospitalizado, intubado, entonces no puede masticar tan fuerte, entonces necesita alimentos más de textura mucho más blanda. Entonces es un trabajo interdisciplinario que muchas veces se sale de la consulta, que es más in situ, en campo, ¿no? Qué bárbaro. Nosotros, no sé, pasamos ya, ¿cuánto? 1 año y medio con esta pandemia y nos vamos encontrando con tantas consecuencias que tiene el coronavirus. Y realmente nunca en todo este tiempo uno está en contacto, ¿no? Con la información. Escuché hablar de este tópico, de este nombre que tiene tanto peso, ¿no? Como la sarcopenia. Sí, he visto muchas personas que han tenido esta consecuencia de... Claro. Como un diagnóstico. Pérdida de masa muscular y no conocíamos el nombre del diagnóstico. Falta el diagnóstico. Y la forma de tratamiento. Y no es tan simple, o sea, necesita un tratamiento exhaustivo, severo y un acompañamiento constante. Constante y reconocer la alimentación, aparte obviamente de la medicación. O sea, tenemos la vacunación, la medicación, pero la alimentación como factores importantes para una recuperación post-COVID.